Desde Colombia hasta Reino Unido, médicos y científicos están investigando el potencial de las drogas psicodélicas para mejorar la salud mental. En esta edición de Efecto Naim, exploramos los riesgos y las promesas de estas controversiales sustancias. Además, el destacado analista y autor Yascha Mounk nos habla sobre lo que él llama el gran experimento, la importante lucha de las democracias por ser verdaderamente inclusivas. Hemos tenido democracias homogéneas que han funcionado relativamente bien, pero lo que no hemos tenido son democracias diversas, que hayan logrado tratar con igualdad a todos los ciudadanos. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. ¿Qué le trae a la mente el término drogas psicodélicas? Para algunos es la ayahuasca, que durante miles de años se ha utilizado en rituales indígenas. Para otros basta mencionar drogas psicodélicas para que inmediatamente piensen en el LSD, el alucinógeno que se popularizó entre los hippies y los rockeros en los años 60. Los psicodélicos tienen muy mala fama entre algunos sectores de la población por su larga historia de abuso y consumo muy problemático. Esto ha llevado a que muchos países, Estados Unidos, México, otros, adopten leyes que prohíben su producción, su uso y su comercio. Lo que es menos conocido es que con mucha controversia, médicos y científicos en muchas partes del mundo llevan décadas estudiando el potencial medicinal de las drogas psicodélicas. De hecho, este tipo de investigación está teniendo una especie de boom, de gran interés, y está generando, por supuesto, también muchos debates. ¿Por qué hay tanto interés en este tema ahora? ¿Qué nos dicen los datos sobre las promesas de los psicodélicos en el área de la medicina? ¿Son verdad o son un fraude? ¿Qué riesgos corren quienes utilizan estas drogas? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. Durante miles de años, las comunidades indígenas de la Amazonía y de los Andes han ingerido ayahuasca o yagé en rituales espirituales y medicinales. Son brebajes que contienen la sustancia psicodélica DMT. El chamán Juan Martín Jamioy lo describe como un encuentro con un terapeuta. Es un psicólogo espiritual que te habla directamente sin darle muchas vueltas. Él te va diciendo las verdades tal como deben hacer, ¿sí? O lo que debes de hacerse o lo que tiene que hacer para orientar su situación de vida. Esta experiencia ha atraído a turistas de todo el mundo a países como Colombia, pero si no se realiza de la mano de expertos, puede ser peligrosa e incluso mortal. De hecho, el consumo del yagé o ayahuasca está en una especie de limbo legal. Por un lado, las comunidades indígenas tienen derecho a celebrar sus costumbres y tradiciones. Por otro lado, la DMT forma parte de la lista de las Naciones Unidas de sustancias psicotrópicas, y por tanto, se supone que esté restringida a uso científico y médico únicamente. En esa lista también están otros alucinógenos naturales y sintéticos como la mescalina, la psilocibina, la LSD o la MDMA. Son drogas que al ser abusadas podrían generar desde psicosis hasta daños al corazón, pero que con la supervisión e implementación adecuada podrían ser grandes aliadas para la salud mental. O al menos, eso buscan los partidarios de la psicoterapia asistida con psicodélicos. La idea es utilizar estas sustancias de manera controlada para estimular neurotransmisores en el cerebro como la serotonina, que se encargan de regular las emociones. Luego, con la ayuda de psicólogos y psiquiatras, se busca que los pacientes aborden traumas, miedos y condiciones como la hiperactividad, la adicción o el autismo. El neurocientífico Eduardo Schenberg ha participado en importantes estudios en Reino Unido y Brasil. Vemos que las personas con depresión tienden a sentirse más conectadas consigo mismas, con sus familias, con sus comunidades, y este sentimiento de conexión puede ayudarles a superar la depresión. Quizá uno de los casos más puntuales es el estrés postraumático, que suele provenir de uno o varios episodios muy específicos, como una agresión sexual. Y esas sustancias les ayudan a tener menos miedo a esos recuerdos y a ser capaces de trabajarlos en las sesiones de psicoterapia.
Al menos 628 ensayos clínicos de este tipo están autorizados actualmente en universidades de todo el mundo, desde la Universidad de Chile hasta la de Johns Hopkins en Estados Unidos. Por el momento, los resultados han sido mixtos. Los resultados varían mucho. Aproximadamente un tercio de los pacientes que participaron en mis estudios de terapia asistida con psicodélicos no mejoraron mucho, pero 2/3 sí mejoraron mucho. Y eso es muy alentador para nosotros porque la mayoría de los pacientes que han participado en estos estudios habían probado todo tipo de tratamientos y los resultados no fueron muy satisfactorios. Algunos gobiernos ya han dado los primeros pasos para autorizar drogas psicodélicas en el tratamiento de enfermedades mentales que presentan resistencia a los medicamentos tradicionales. Es el caso de la psilocibina en estados como Oregon, en Estados Unidos, y en Canadá, donde ya hay pacientes consumiéndola. La psilocibina me hace sentir bien a nivel espiritual, emocional y mental. Y es que aunque estas drogas aún enfrentan rechazo en diversos sectores de la sociedad, el panorama está cambiando poco a poco en países como Estados Unidos. Así lo explica Don Latin, autor del libro La nueva medicina psicodélica. Hay un movimiento político que intenta despenalizar las drogas psicodélicas, no solo para propósitos terapéuticos, sino para uso común. Así que miles de millones de dólares están siendo invertidos en compañías emergentes en este ámbito. Hay mucho interés de Silicon Valley y de inversores que ven el desarrollo de estos medicamentos para ayudar a la gente como la próxima gran novedad. Hay algunas grandes farmacéuticas que están comenzando a ver el potencial aquí. Y lo interesante es que hay interés a lo largo y ancho del espectro político. En 2021 solamente, los ensayos clínicos con psicodélicos, tanto de universidades como de entes privados, obtuvieron a nivel global una financiación por encima de los $700 millones. Farmacéuticas como la alemana Merck están invirtiendo en centros psiquiátricos que desarrollan e investigan tratamientos psicodélicos. Y algunos expertos estiman que esta industria alcanzará los $11.000 millones para 2027. Todo esto suena muy prometedor, sobre todo cuando consideramos que el mundo está enfrentando una crisis de salud mental. Pero no debemos olvidar que las soluciones para combatir esta crisis deben tener una sólida base científica que demuestre que son más los beneficios que los riesgos. La controversial medicina psicodélica, un tema de gran ascenso que traerá y continuará produciendo enormes debates y quizás habrá nuevas oportunidades. Aquí le estaremos siguiendo la pista porque esto va a ir cambiando y esparciéndose de manera muy sorprendente. Al regresar a la pausa, hablamos con un reconocido politólogo sobre los peligros que enfrentan las democracias, pero desde un ángulo muy único, diferente. Ya verá de qué se trata. Mi invitado de hoy mantiene que las democracias constituyen el mayor experimento de nuestros tiempos. Pero ¿cuál es ese experimento? ¿Tendrán éxito las democracias o están condenadas a fracasar? Estas son las preguntas que se hace Yascha Mounk y que yo voy a explorar con él. Mounk se ha convertido en uno de los principales analistas políticos de estos tiempos. De hecho, por esta razón ya nos había acompañado en este programa hace unos años. Mounk tiene una columna en la prestigiosa revista The Atlantic, pero también escribe para importantes medios como el New York Times, el Wall Street Journal, Foreign Affairs, El País de España, etc. Es profesor de la Universidad de Johns Hopkins y es presentador del podcast The Good Fight, La Buena Pelea, donde entrevista a expertos sobre estrategias y políticas para contrarrestar el populismo. También es miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y es el fundador de la revista y de la comunidad Persuasión. Mounk es autor de 4 libros que han sido traducidos a múltiples idiomas. El más reciente se titula El Gran Experimento: ¿Por qué las democracias que tienen demasiada diversidad caen y cómo pueden persistir? A continuación, Yascha Mounk nos comparte su visión sobre el futuro de la democracia en todo el mundo, por qué le preocupa la llamada cultura de la cancelación y cómo podemos crear mejores sociedades más incluyentes. Miren. Bienvenido al programa, Yascha Mounk. Always a pleasure to talk to you, Moises.
Tienes un nuevo libro llamado El Gran Experimento. ¿Cuál es ese gran experimento? Hemos tenido democracias relativamente diversas en el pasado que han sido caracterizadas por la dominación, la esclavitud y la exclusión. Hemos tenido democracias homogéneas que han funcionado relativamente bien, pero lo que no hemos tenido son democracias diversas, entiéndase países en los que hay diferentes etnias y religiones, que hayan logrado tratar con igualdad a todos los ciudadanos. Eso es lo que intentan hacer muchas democracias en todo el mundo hoy, y es lo que llamo el gran experimento. ¿Y cómo le va al experimento? I think it's a very difficult thing to make succeed. Creo que es muy difícil alcanzar el éxito en este sentido. He estudiado sociedades diversas en todo el mundo y tristemente muchas de ellas están caracterizadas por deficiencias como la fragmentación o la anarquía estructurada. Aún así, tengo un mensaje optimista. Hoy, la mayoría de las democracias del mundo están lidiando mucho mejor con la diversidad que hace 50 o 25 años. Y creo que podemos seguir haciéndolo incluso mejor en las próximas décadas. En muchos países del mundo donde hay grandes cantidades de inmigrantes, muchos de ellos sin papeles, el rechazo a ellos, el promover políticas que vayan a limitar la inmigración es muy popular. Pero también aparecen políticos que están dispuestos a decir que van a aceptar inmigrantes. ¿Cómo está esa dinámica entre los políticos que están fomentando los rechazos a la inmigración y aquellos que dicen que hay que vivir con ella? I think when we look at what's happened in our politics in the last decades, Creo que cuando observamos lo que ha pasado en nuestra política en las últimas décadas, vemos que hay gente muy exitosa, tanto en la izquierda como en la derecha, que quiere dividir a la población. Argumentan que estamos profundamente definidos por nuestros orígenes étnicos o por el grupo al que pertenecemos. Estos emprendedores del conflicto existen en todos los ámbitos de la sociedad y a veces triunfan, pero también hemos visto triunfar a muchos políticos que se toman en serio los retos de construir una sociedad diversa y cuyos argumentos no son ingenuos. Estos políticos no dicen necesariamente que hay que crear sociedades cada vez más diversas. Más bien dicen que todas las personas de los diferentes grupos son miembros legítimos de la sociedad, que pertenecen al país y que debemos mantenernos solidarios. En Estados Unidos vimos que Donald Trump se convirtió en un presidente de un solo período, profundizando la división. Pero también vimos que Barack Obama ganó la presidencia en 2 ocasiones, subrayando los intereses comunes de los estadounidenses y buscando trabajar por todas las personas. Eso es una táctica retórica y política, pero no está siendo adoptada por suficientes políticos sin importar su ideología en las democracias contemporáneas. Durante los últimos 16 años, la organización Freedom House ha reportado que hay un declive global en la democracia. ¿Tú crees que puede haber un cambio en esta tendencia o la democracia, el número de personas que viven en sociedades libres y democráticas va a seguir declinando? I think that depends on the choices that citizens make and it depends on the choices that politicians make. Creo que eso depende de las decisiones que tomen los ciudadanos y los políticos. Durante mucho tiempo hubo una tendencia negativa entre el público con respecto a cuán importante se pensaba que era la democracia y cuán peligrosos se pensaban que eran los regímenes autoritarios. Eso se debía en gran parte a la relativa debilidad de las potencias autoritarias y dictaduras del mundo. Eso ha comenzado a cambiar. Por ejemplo, creo que para la gente joven en Estados Unidos, que no solía darle particular importancia al hecho de vivir en democracia, la elección de Donald Trump ha servido como una llamada de atención. Creo que la gente joven en todo el mundo observa horrorizada la invasión de Vladimir Putin en Ucrania y se preguntan, ¿cómo se vería el mundo si fuese gobernado por Putin y otros dictadores? Ojalá todo esto termine fortaleciendo nuestra determinación para defender a las instituciones democráticas y luchar por ellas. Espero que esta tendencia tan preocupante en la democracia nos inspire a tomar mejores decisiones. And let it inspire us to make better choices. Al regresar de la pausa, Yascha Mounk nos cuenta por qué le preocupa la llamada cultura de la cancelación.
to have robust social discussion. Pero para poder tener discusiones sociales robustas, también necesitamos que la gente sienta que puede expresarse sin el riesgo de perder su empleo o de enfrentarse a consecuencias sociales muy punitivas. Of very punitive social consequences. Continuamos con esta edición de Efecto Naim con el destacado autor y analista político Yascha Mounk. Tú eres un autor, un columnista muy prolífico, muy respetado, pero a menudo tus análisis también generan mucha controversia. Tus ideas sobre la cultura de la cancelación, por ejemplo, causaron un gran debate. Cuéntanos, ¿qué es la cultura de la cancelación y por qué te preocupa tanto y cuál fue el debate? One of the fundamental elements of our political system. Sabes, uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema político es que debemos tener libertad de expresión en términos legales. Debemos poder criticar al gobierno y defender nuestras creencias sin temer ir a prisión por hacerlo. Ese tipo de libertad está en gran parte preservada y garantizada en las democracias del mundo que funcionan correctamente. Pero para poder tener discusiones sociales robustas, también necesitamos que la gente sienta que puede expresarse sin el riesgo de perder su empleo o de enfrentarse a consecuencias sociales muy punitivas. Este ya no es el caso en los Estados Unidos. Hay un número importante de encuestas que demuestran que una gran mayoría de los estadounidenses prefieren no expresar su opinión sobre temas políticos sensibles porque les preocupan las consecuencias que eso podría implicar. Y cerca del 95% de los estadounidenses dice que este tipo de congelamiento de la libre expresión es un gran problema en la actualidad. Creo que las repercusiones políticas de esto pueden ser muy desastrosas, pues empodera a los populistas de la extrema derecha a decirle a los ciudadanos: miren, aquellos que están en el poder piensan tan bajo de ustedes que no los dejan expresarse libremente. Necesitan de alguien que luche por ustedes en contra de esa élite. Y mientras más las personas sientan que no pueden siquiera hablar abiertamente de sus creencias, se sentirán más tentadas a votar por personajes que sí representan un peligro real para nuestras democracias. The more they are going to be tempted to go and vote for people who actually pose a real threat to our democracies. En el año 2020 fundaste una comunidad y una revista digital llamada Persuasión. ¿De qué se trata? I think that for a long time we have taken for granted the basic philosophically liberal values. Creo que por mucho tiempo hemos dado por sentado los valores liberales básicos que sostienen nuestras instituciones democráticas. Hemos dado por sentado el rechazo a ese etnonacionalismo que considera que todas las formas de diversidad son peligrosas. Hemos dado por sentado la importancia de la libertad de expresión y de asociación. Así que en este momento en el que estas instituciones e ideas están siendo seriamente amenazadas, es muy importante construir una comunidad, un grupo de personas que piensen muy cuidadosamente sobre el tipo de acciones que pueden proteger los valores más fundamentales de la democracia liberal. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer en Persuasión. We're trying to do at Persuasion is exactly that. Recientemente escribiste un artículo sobre el fin de la gran ilusión. ¿Cuál es esa gran ilusión que tú das por terminada? So I was born in Germany in 1982. Yo nací en Alemania en 1982. Tenía 7 años cuando cayó el muro de Berlín. Mis primeros pensamientos sobre la política coincidieron con el fin del comunismo y el comienzo de un período en el que Estados Unidos era el país más poderoso del mundo. Cuando comencé a utilizar la Internet como adolescente, la promesa era que esta tecnología conectaría a personas de todo el mundo para que nos entendiéramos cada vez mejor. Y cada año de mi vida, hasta que cumplí más o menos 20 años, más países se volvieron democráticos de los que se movieron hacia el autoritarismo. Así que especialmente para mi generación, y también quizá para aquellos que son mayores que yo,
existía la tentación de pensar que en 25, 50 o 100 años el mundo sería más pacífico y estaría dominado por naciones democráticas. Pero en los últimos 20 años esas ilusiones han sido destruidas por los ataques del 11 de septiembre, por la guerra en Irak, por la crisis financiera de 2008 y sobre todo por el auge de potencias autocráticas muy seguras de sí mismas como China y Rusia. Es hora de enfrentar el mundo sin esa ilusión reconfortante por la que yo y muchos en mi generación nos dejamos llevar. To confront the world without the comforting illusion that I and many others in my generation were reared in. Entonces, si una persona te escucha y te ve y se inspira a tomar acción, ¿qué debe hacer? Más allá de unirse a un grupo como Persuasión o otro parecido, ¿qué más puede hacer un individuo para proteger su democracia? Well, I think the most important thing we can do is to strengthen philosophically liberal political movements. Bueno, creo que lo más importante que se puede hacer es fortalecer los movimientos políticos que son filosóficamente liberales. Puede que algunos de estos movimientos sean liberales en el sentido económico, otros puede que sean socialdemócratas o incluso socialistas. Pero lo que tendrán en común es que reconocen que a pesar de todas las fallas de nuestras sociedades, el derecho a la autodeterminación colectiva y a la libertad individual son valores fundamentales en base a los cuales debemos organizar nuestras sociedades. Deben reconocer que estos principios son los que nos han permitido progresar hacia la construcción de democracias diversas que son mucho más justas e inclusivas que las del pasado, y que si bien no podemos conformarnos, no debemos abandonarlos, sino luchar por cumplir más cabalmente con estos principios que guían nuestras sociedades. Yascha Mounk es uno de los escritores más influyentes e interesantes de estos tiempos. Él nos da una perspectiva muy interesante del mundo. Su nuevo libro es El Gran Experimento, por qué las democracias que tienen mucha diversidad se desmoronan y cómo pueden perdurar. Gracias por estar con nosotros, Yascha. Thank you so much, Moises. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos y ojalá nos veamos la semana entrante.